Buenas tardes. Nuestro entrevistado de hoy es el diputado Fernando Mesa Moncada. Él pertenece al Partido Radical Socialdemócrata, representa el Distrito 52 de las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Tolten y Villarrica. Buenas tardes, diputado. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Quería partir preguntándole por sus años de universidad, porque vi en su currículum que usted estudió en Cuba, en la Universidad de La Habana, la carrera de medicina y posteriormente hizo un posgrado allá. Se me ocurre que era a poco tiempo de la Revolución Cubana todo esto. Bueno, efectivamente, en aquellos años en Chile era muy complejo seguir estudios superiores, sobre todo de medicina, que era mi sueño de niño, quería ser médico. Siempre decía a mi mamá, yo voy a ser médico para que no te mueras nunca. Ay, qué bonito. Pero no había posibilidad económica, así es que cuando surgió esta posibilidad de una beca a través del gobierno de Chile, que envió a 100 jóvenes chilenos a estudiar medicina a Cuba, yo fui uno de los elegidos por razones de currículum académico fundamentalmente, y efectivamente allí estudié medicina y terminé en el año 1979 prácticamente. Y allí yo creo que aprendí lo más importante en medicina, que no es saber mucha medicina, sino más que nada conocer al ser humano, a la persona, para poder aplicar bien los conocimientos médicos. ¿Y cómo era la juventud cubana en esos días? Cuéntenos. Cuba en los años 70, cuando yo llegué el 18 de marzo de 1972, efectivamente hacía una década que estaba recién en el gobierno la revolución pujante, la revolución cubana de entonces. Había una mística muy especial, la juventud cubana estaba empeñada en superar la pobreza, en superar los problemas de analfabetismo que había en la isla, con una mezcla importantísima que yo considero un cóctel muy bueno en todo ser humano, que es el espíritu solidario, la fraternidad, los deseos de igualdad, en fin. Todo eso nos contagió a los chilenos que llegamos. Todo era maravilloso y yo creo que fueron los mejores años de la Revolución Cubana, fueron los años de la década del 70. Diputado, usted posteriormente viaja a España, donde sigue estudiando, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, después de terminar en Cuba la medicina, obtuve una beca del Fondo Internacional Universitario de Suiza para estudiar en Europa algún doctorado o algún posgrado, y elegí España por razones de idioma, y allí tuve también otra experiencia maravillosa desde el año 1979 hasta el año 81, que estuve estudiando en la Universidad Complutense en Madrid. También estudié en la Universidad de Bilbao, en Lejona, o la Universidad de Lejona en Bilbao, mejor. Experiencias que fueron enriquecedoras desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano, porque de Cuba tengo que agradecer toda la enseñanza, no solo académica, sino humana. Cómo se debe tratar a un paciente como realmente un ser humano y no como un objeto de mercancía. Así las cosas desde aquellas enseñanzas que yo nunca he cobrado por la consulta. No he podido nunca cobrar ni un peso a nadie por una consulta médica. He sido siempre médico de hospitales, médico de consultorio, médico del campo, como lo he hecho en Chile, y me he sentido muy pleno, muy realizado en ese sentido. Diputado, el Partido Radical se ha caracterizado a través de la historia por ser muy preocupado de la educación. Hoy día estamos en Chile con un problema de los jóvenes de enseñanza secundaria bastante serio, que han hecho lo que han llamado una toma cultural y según oí recién aún no han llegado a un protocolo de acuerdo con la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ve usted ese problema de los jóvenes hoy día? Bueno, lo que yo recuerdo de la enseñanza pública que recibí en mi país, en Chile, en el Chile de entonces, la educación pública era extraordinariamente buena, no porque yo sea un hijo de la educación pública, pero gratuitamente llegaba uno a los 4 o 5 años de edad al kindergarten, y las profesoras y profesores de la época, que eran normalistas en su mayoría, tenían un espíritu muy decidido en favor de ayudar en los conocimientos, de ayudar a la formación en todos los órdenes de los jóvenes, de los niños de la época.
Y por lo tanto yo estoy marcado por la educación pública. Luego en el liceo donde estudié también, el Liceo Pablo Neruda, se llama hoy en día en Temuco, me dejó muy enriquecido con las enseñanzas de la educación pública, de profesores, de maestros comprometidos con ello, ¿no? De tal manera que hoy en día echo en falta una educación pública que sea realmente gratuita como la que yo tuve y que tenga la calidad de la educación, o mejor aún de la que yo tuve. Esta presencia hoy en día de profesores prácticamente mármicos que salen después de un par de semestres de clase los sábados en la tarde en alguna universidad de no muy buena reputación, hace por un lado que caiga un poco la calidad de la educación, pero lo más importante es que los profesores realmente capacitados no están bien pagados como corresponde también a una de las profesiones más hermosas que existen en la humanidad, que es la de profesor, profesora, que es la formadora de todo tipo de actividades de la sociedad. Y luego la infraestructura está muy deteriorada también en el país, salvo escasas excepciones. Por lo tanto, se hace necesario, más que nunca, no una reforma, no un parche sobre parche en materia de educación. Hace falta una política de Estado de verdad que traiga una educación pública a la que tenga acceso todo el mundo en Chile. Por el solo hecho de nacer en Chile o de vivir en Chile, debe tener derecho a una educación gratuita, completamente gratuita, con universidades estatales, que no sea como en la medicina un comercio para obtener la salud, un comercio para obtener educación. Y la calidad va a estar dada por profesores bien formados y bien pagados también. Yo creo que ahí Chile es necesario que invierta 3.000, 4.000 millones de dólares, que es lo que nosotros estimamos, según los estudios que hemos hecho, pero que se haga de una vez por todas, porque la única forma de disminuir esta tremenda brecha entre los que hoy ganamos mucho y los que ganan poco es la educación. A través de la educación vamos a conseguir nivelar a las personas en cuanto a las oportunidades. ¿Y cómo encuentra usted la actitud de los jóvenes de estas tomas culturales? ¿Qué le parece a usted esa actitud de los jóvenes? Bueno, yo me pongo en el lugar de los jóvenes que están hoy con las tomas culturales y ellos están presionando de esta forma pacífica por conseguir que una de las leyes prometidas, el fortalecimiento de la educación pública, sea carne, se haga realidad, sea de verdad una ley que fortalezca la educación pública. Ellos se notan que no tienen todas las garantías ni todas las posibilidades de éxito en el futuro desde el punto de vista educacional, tal como estamos. Por muchos esfuerzos que se hagan, si no atacamos la raíz del problema de la educación en Chile, que insisto es profesores bien formados, bien pagados, con una infraestructura adecuada, poco podemos esperar de nuestras futuras generaciones. No sé por qué todavía no podemos discutir este proyecto de ley. Diputado, pasemos a los temas distritales. Sus comunas son bastante rurales. Entonces, yo quisiera que usted le hiciera a los ciudadanos un análisis de los problemas que ustedes tienen y de las medidas o los proyectos que también tiene de aquí en adelante. Bueno, aquí vamos a hablar un poco en contra de las políticas tradicionales en todos los gobiernos de Chile, que son muy centralistas. Pareciera ser que aquel dicho de que Santiago es Chile se repite una y otra vez. Y aquí en Santiago, en la región metropolitana concretamente, vemos enormes avenidas costaneras, túneles, carreteras maravillosas que unen un mall con otro mall y los barrios más acomodados llegan en minutos a los lugares que desean. Y por otro lado está el resto del país, sobre todo en este caso la Araucanía y mi distrito, que es un distrito que va desde el límite argentino hasta el mar, hasta el Océano Pacífico, con más de 250 kilómetros en algunos casos de ancho y otros 200 kilómetros de largo. Es un distrito muy rural, efectivamente, con un 60% de ruralidad, de población indígena, mapuche, pueblos originarios, y que históricamente ha estado deprimido porque desde la colonización, desde que llegaron los españoles acá y se asentaron los primeros criollos, utilizaron la mano de obra mapuche a cambio de un poco de comida y de mucho alcohol, y para sembrar, para cosechar. Entonces, esta región está empobrecida desde entonces porque tiene decenas de miles de indígenas en condición de extrema pobreza. Ahí los indicadores siempre van a hablar de que la Araucanía está deprimida y es la más pobre del país. En mi distrito es diario la lucha que realizamos. Estamos hasta altas horas de la noche, todos los viernes, los sábados, algunos domingos y toda la semana distrital. Muchas veces llego a casa
a la medianoche, cansado, con frío y con hambre, porque no siempre puedes comer en los lugares que visitamos, pero siempre con la alegría de haber llevado alguna sonrisa a esta gente que vive en lugares muy apartados y necesitan desde alcantarillado en los lugares cercanos a las grandes ciudades, como el caso de la localidad de Ñanculo, Licanray en Villarrica, la localidad de Huizcapi, cercana a Loncoche. En fin, hay muchas necesidades que nos da mucha envidia ver cómo la región metropolitana se superan y nosotros seguimos esperando. Necesitamos buenos colegios, necesitamos que en los campos se impida la emigración de la gente hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. Faltan atenciones de salud, pero esta lucha constante, diaria que damos con una palabra de aliento a la gente que lo necesita, muchas veces conseguimos sentirnos felices, desde luego, por lo menos medianamente felices. Diputado, el otro día entrevisté a un colega suyo acá en el Congreso que me contaba que habían hecho una moción parlamentaria para ver un proyecto de ley que no premiara a los pueblos indígenas, a la gente que fuera violenta o que tuviera actos violentos en la entrega de tierras por parte del Estado. ¿Usted participa de esa moción? No la conozco, pero estoy totalmente de acuerdo con ello. En algunas de mis intervenciones en la Cámara de Diputados también lo he señalado. Fue el diputado Juan Ferrer, creo. Ya. No conozco el proyecto en sí, pero sí entiendo que la CONADI, por ejemplo, no está entregando tierras a aquellos que las reclaman de forma inadecuada, de forma violenta. Y es así, yo tengo cientos de comunidades indígenas en mi distrito, me llevo muy bien con ellas, las visito permanentemente, están integradas la mayoría de ellos al programa Orígenes, reciben ayuda del INDAP y cuando no, estamos nosotros ayudando con algunos proyectos, Fondo Presidente de la República y otros, para que tengan sus sedes, para mejorar sus caminos, en fin, su educación. Pero aquellos que promueven la violencia son muy poquitos, son escasos. En una región como la Araucanía, donde hay 2.200 comunidades, no llegan ni siquiera a 20 las comunidades en conflicto. Entonces, a esas comunidades en conflicto, que muchas veces alimentan, diríamos, a caudillos, pseudo líderes, que viven a costa de estas necesidades y de un mundo irreal que han ido planteando y siembran en la gente la duda de si toda la Araucanía o todos los pueblos originarios son así violentos, hay que decirles que no van a poder conseguir ningún beneficio del Estado por esa vía. La conversación, la tolerancia, el respeto, la fraternidad en todo es, yo creo, la base para poder conseguir avanzar. Diputado, pasemos a las elecciones. ¿Cómo está usted en su distrito? ¿Quién va a ser su compañero de lista? ¿Quién es su competencia? ¿Tienen ya claro en su partido eso? Bueno, hace pocos días que se decidió por parte de la Democracia Cristiana el otro candidato a diputado, que es don Andrés Joanet, un militante de la Democracia Cristiana que fue durante algunos meses gobernador de la provincia de Cautín y que renunció a su cargo de gobernador por el nombramiento de la presidenta con el objeto de postular a la Cámara de Diputados. Yo espero una campaña absolutamente, como he dicho, respetuosa, tolerante y que permita que la ciudadanía elija a su representante en forma limpia, en forma tranquila. Y yo me someto a la decisión de la gente como lo he hecho siempre. Antes, como médico, ellos decidían si el doctor Mesa era bueno o era mal médico. Ellos decidieron si yo valía para diputado y ellos me dieron la primera mayoría en mi distrito también en la reelección primera. Y en esta segunda reelección a la que aspiro, me entrego en las manos de ellos. Ellos van a decir si he hecho bien las cosas o no. Y para finalizar, me gustaría preguntarle cómo ve usted el panorama presidencial. Bueno, la concertación, como nunca, ha dado muestra de un desorden interno. Ha habido algunos problemas, a mi modesto entender, derivados de ciertos errores que se han cometido. El Partido Radical levantó la candidatura de José Antonio Gómez, el senador Gómez. En primer lugar, no se autorizó, no se digamos, aprobó la realización de una primaria nacional. Se limitó a una mini primaria en la región del Maule y de O'Higgins solamente. Accedimos a ello, se nos puso una barrera mínima del 40% de los votos para poder seguir postulando. Conseguimos llegar al 38% solamente, habiendo ganado en la mayoría
comunas importantes en todo caso, ¿no? Pero respetuosamente también y cumpliendo el compromiso y la palabra empeñada, nosotros proclamamos a Eduardo Frei como candidato a la presidencia de la República, único candidato de la Concertación, y por él vamos a trabajar, y estoy convencido que si no en primera vuelta, en segunda vuelta será presidente de todas las chilenas y chilenos. Diputado, no puedo dejar de preguntarle algo. Mucha gente de la Concertación dice que si estas primarias hubieran sido amplias y abiertas, probablemente hoy día no estarían con el fenómeno Marco Enríquez Uminami. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo porque lo dijimos muchas veces. Nosotros solicitamos primarias abiertas y que participara ojalá todo aquel que lo deseara, que cada partido presentara 1, 2, 3 candidatos, los que quisiera. Entre más candidatas, candidatos hubiere, más diálogo, mayor debate iba a haber y al final todos íbamos a aceptar al ganador o ganadora de estas primarias. Pero desgraciadamente hubo gente que estimó que había que hacer estas cosas de espaldas prácticamente al mundo concertacionista. Por eso ese 40% casi que obtuvo José Antonio Gómez le ha costado mucho sumarse a la campaña de Eduardo Frei, porque esa ala progresista de la Concertación no se sintió interpretada desde un principio y hubo un error allí, no se incorporó a José Antonio Gómez inmediatamente en una situación señera, en una situación importante dentro del comando de Eduardo Frei. Si después de reconocer el triunfo de Eduardo Frei en esa mini primaria hubiera existido la grandeza, la clarividencia, la sensatez necesaria para decir usted es mi generalísimo, usted es mi vocero o usted es mi jefe de campaña, y se le hubiera levantado la mano a ese 40% que no quería trabajar con Eduardo Frei, todo sería distinto, no habría irrumpido Marco Enríquez Uminami en escena, que hoy en día está capitalizando precisamente todo ese descontento interno de la Concertación. Pero felizmente hace poco rato hemos tenido una reunión muy sincera con Sebastián Bowen y con todo el comando de Eduardo Frei, y estoy convencido que el golpe de timón se da esta semana, se incorpora la gente que representa el progresismo para poder hablar de lo que usted me preguntaba, de educación pública, gratuita y de calidad, para hablar de la necesidad de legislar en torno al patrimonio, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo, para hablar del Banco de Estado de Fomento, para hablar de la renacionalización de las aguas, de la AFP estatal, de la universidad estatal también. Todo esto yo creo que va a dar nuevos bríos a la candidatura de Eduardo Frei y terminará por imponerse como corresponde en diciembre próximo. Diputado, muchas gracias por venir y le deseamos mucho éxito en su reelección. Muchísimas gracias a usted también, muy amable.